Todavía estaba sacudiéndome la nieve del abrigo cuando mi papá levantó la vista de su trago y murmuró, no sabía que el parásito estaba invitado. Algunos parientes rieron. No reaccioné. Durante la cena, solté mi propia bomba y vi cómo sus mandíbulas golpeaban el suelo. El viento de diciembre atravesaba mi abrigo mientras estaba parada en el porche de mi hogar de la infancia en los suburbios de Michigan. A través de la ventana escarchada, podía ver el cálido resplandor del comedor, parientes deambulando con copas de vino, la mesa ya puesta para la cena de Navidad. Mis dedos temblaban al estirarme para tocar el timbre, y no tenía nada que ver con el frío. Toqué 2 veces antes de que mi hermano menor, Tyler, abriera la puerta. Su rostro pasó de confundido a genuinamente feliz en aproximadamente medio segundo. Jessica, cielos, ¿realmente viniste? Me envolvió en un abrazo que olía a la colonia que lo ayudé a elegir hace 3 años. Mamá dijo que probablemente no aparecerías. Sorpresa, logré decir, entrando e inmediatamente comenzando a sacudir la nieve de mis hombros y mangas del abrigo. La casa olía exactamente como recordaba, pino del árbol masivo en la esquina, canela de lo que sea que mamá tenía horneando, y debajo de todo, el bourbon caro de papá. Todavía estaba trabajando en quitarme la nieve derretida de mi abrigo cuando escuché su voz desde la sala. No sabía que el parásito estaba invitado. Papá ni siquiera levantó la vista de su vaso de Pappy Van Winkle, la botella de 23 años que solo sacaba para ocasiones especiales. Algunos parientes rieron. La tía Lorraine, el tío Kate y mi prima Madison, que siempre había estado desesperada por la aprobación de papá. No reaccioné. Había aprendido hace mucho tiempo que reaccionar era lo que él quería. Lo que lo alimentaba. En cambio, colgué cuidadosamente mi abrigo en el perchero junto a la puerta y alisé mi suéter negro de cachemira. Philip, dijo mamá desde la entrada de la cocina, su tono llevaba una advertencia que en realidad nunca haría cumplir. Es Navidad. Solo digo las cosas como las veo, Patricia. Papá finalmente miró hacia mí, sus ojos fríos. Viviendo de limosnas, pidiendo dinero cada 2 meses. Si eso no es un parásito, no sé qué lo es. La mano de mi hermano encontró mi hombro apretándolo. Tyler conocía la verdad, pero solo tenía 24 años y aún vivía en casa mientras terminaba su maestría. Hablar lo pondría en la mira. Traje vino, dije con ecuanimidad, sosteniendo la botella que había seleccionado con cuidado. Ese vino blanco dulce que mencionaste que te gustaba el año pasado, papá. Él resopló, probablemente lo robaste. Más risas desde la galería. Madison incluso se golpeó la rodilla. La cosa es que mi padre me había estado llamando parásito exactamente durante 4 años y 3 meses. Desde que dejé mi trabajo en su firma de bienes raíces comerciales para perseguir mis sueños reales, había dejado claro que cualquiera que no adorara en el altar de su éxito no valía nada. Y cuando le pedí prestados $5,000 para ayudar con los costos iniciales de mi negocio, le dijo a toda la familia que era una mendiga. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía excepto Tyler, era que devolví esos $5,000 en 7 meses. Había enviado el cheque a la oficina de papá con una nota de agradecimiento a principios de junio, hace unos 3 años y medio. Su secretaria confirmó que lo había recibido. Él nunca lo reconoció, nunca se lo dijo a nadie, simplemente siguió construyendo su narrativa sobre su decepcionante hija mayor, que no podía triunfar en el mundo real. La cena fue incómoda, de la manera que solo las reuniones familiares pueden serlo. Me senté entre Tyler y mi primo callado, Nathan, que trabajaba como contador y parecía no querer tener nada que ver con un drama familiar. Frente a mí, Madison no dejaba de lanzarme miradas. Parece que iba a robar la cubertería. Papá presidía la mesa, contando historias sobre su último proyecto de desarrollo en Grand Rapids, cómo negoció el precio a la baja, cómo los dueños anteriores habían sido unos tontos por vender. Mamá sacaba plato tras plato, su famoso prime rib, vegetales asados, pudín de Yorkshire que se derretía en la boca. Entonces, Jessica, dijo la tía Lorraine con su voz cargada de dulzura falsa. ¿Sigues haciendo esa cosita de la fotografía? Sí. Tomé un sorbo de agua. Qué lindo. ¿Ya te paga las cuentas, o sigues trabajando de mesera? Nunca había trabajado de mesera en mi vida. Pero Lorraine tenía un don para la ficción creativa. La fotografía va bien, en realidad. Probablemente quiere decir que vendió una foto de su gato en Etsy, murmuró Madison lo suficientemente alto para que la mitad de la mesa la oyera. Papá soltó una risita en su copa de vino. Esta era mi familia. Estas eran las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente, me apoyaban, celebraban mis victorias. En cambio, habían pasado 4 años tratándome como un caso de caridad, alguien a quien compadecer y burlarse por igual. Mamá intentó cambiar de tema, preguntándole a Nathan sobre su nuevo apartamento, pero el daño estaba hecho. El tono estaba establecido. Yo era la decepción de la familia, y todos estaban cómodos con esa narrativa. Esperé hasta que mamá sacó el postre, su legendario pastel de chocolate y menta, antes de decidir que era el momento. En realidad tengo algunas noticias que compartir, dije, dejando el tenedor. La mesa se quedó en silencio. Papá parecía escéptico.
Lorraine parecía curiosa. Madison parecía lista para reírse de cualquier cosa vergonzosa que estuviera a punto de confesar. Vendí mi negocio el mes pasado. Tyler, que sabía que esto venía, intentó ocultar su sonrisa. Tu pequeño asunto de fotografía, dijo papá. ¿Qué? Alguien compró tu cámara por $50. No exactamente. Saqué mi teléfono, abrí mi correo y encontré el PDF que había guardado específicamente para este momento. Vendí H. Hartley Visual Media a un conglomerado de marketing con sede en Nueva York. La venta se finalizó el 1 de diciembre. Pasé mi teléfono a Nathan, quien miró el documento y sus ojos se abrieron como platos. El precio de venta fue de $2 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Nathan miraba la pantalla de mi teléfono como si pudiera morderlo. Tyler ahora sonreía abiertamente. La mano de mamá se había congelado a mitad de camino hacia su boca. La cara de papá pasó por varios colores, asentándose en algún lugar entre burdeos y púrpura. Eso es imposible, dijo finalmente. En realidad, es muy posible. Verás, hace 4 años, cuando me llamaste estúpido por dejar tu empresa, tomé ese préstamo de $5,000 y me asocié con mi amiga Angela de la universidad. Empezamos una agencia boutique especializada en fotografía comercial y contenido de vídeo para empresas medianas. Las redes sociales estaban explotando, las empresas necesitaban contenido y nosotros teníamos las habilidades para proporcionarlo. Tomé mi teléfono de vuelta de Nathan y abrí otro archivo. En un año, teníamos 20 clientes. En 2 años teníamos oficinas en Detroit, Chicago y Columbus. Para el tercer año, nos habíamos expandido a Atlanta y Charlotte. Empleábamos a 47 personas a tiempo completo y teníamos una lista de freelancers por todo el país. Si esto es cierto, dijo la tía Lorraine con la voz ahogada. ¿Por qué no dijiste nada? Porque cada vez que los veía a cualquiera de ustedes, me trataban como basura. Cada reunión familiar era una oportunidad para recordarme lo fracasado que era. Cada llamada de mamá incluía preguntas sobre si necesitaba dinero, como si estuviera a un paso de la indigencia. Miré directamente a mi padre. ¿Sabías que te pagué? Envié el cheque a tu oficina a principios de junio, hace unos 3 años y medio. Tu secretaria, Donna, firmó el acuse de recibo. Podrías habérselo dicho a todos. Podrías haber admitido que había cumplido con mi deuda, pero no lo hiciste. No encajaba en tu versión. El silencio de papá fue respuesta suficiente. ¿Quieres saber la mejor parte? Continué, mi voz firme a pesar de la adrenalina que recorría mi cuerpo. Ese primer cliente importante que conseguimos, Riverside Manufacturing, uno de tus competidores. Nos contrataron específicamente porque habían oído hablar de mi ojo para el detalle, de alguien que solía trabajar en tu empresa. ¿Recuerdas a Janet, tu antigua directora de marketing? Ella nos recomendó. La mandíbula de papá se tensó. Janet había dejado su empresa 2 años después de mi ausencia, alegando su negativa a modernizar el enfoque de marketing. Riverside se convirtió en nuestro cliente ancla. Nos refirieron a otras 3 empresas manufactureras en el Medio Oeste. Esos 4 clientes por sí solos representaron el 30% de nuestros ingresos en el segundo año. Todo porque entendí algo que tú nunca entendiste. Que las empresas necesitaban adaptarse a los medios digitales, no resistirse. El tío Kate se aclaró la garganta incómodo. Él trabajaba para papá y probablemente había escuchado estos mismos argumentos en la oficina. Cuando Angela y yo comenzamos la empresa, trabajamos 18 horas al día en su sótano. Comimos fideos instantáneos más noches de las que puedo contar. Llegamos al límite de las tarjetas de crédito comprando equipo. Casi quebramos 2 veces en el primer año. Pero creíamos en lo que estábamos construyendo. Mostré una foto en mi teléfono, Angela y yo en nuestra oficina improvisada, rodeados de equipo de cámara y contenedores de comida rápida, agotados pero sonriendo. Estos éramos nosotros a las 3 de la mañana después de terminar nuestro primer gran proyecto de vídeo. Habíamos estado despiertos durante 22 horas seguidas. Estábamos aterrados de que no fuera lo suficientemente bueno, de que el cliente lo rechazara. Pasé a la siguiente foto. Este es el correo que recibimos al día siguiente. Al cliente le encantó tanto que firmó un contrato de 1 año y nos dio una referencia que nos consiguió 2 clientes más en un mes. Mamá se inclinó para ver las fotos. Su expresión era una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Tengo cientos de estos momentos. Victorias que quise compartir con mi familia pero no pude porque sabía cómo reaccionarían todos. Cada logro se sentía vacío porque las personas que se suponía debían celebrar conmigo ya habían decidido que estaba fracasando. Tyler apretó mi mano bajo la mesa. Él había estado allí en algunos de esos momentos, escapándose para tomar tragos de celebración conmigo cuando no podía enfrentar al resto de la familia. El segundo año fue cuando contratamos a nuestros primeros empleados. 3 de ellos, un videógrafo, un editor y un gerente de cuentas. Estaba aterrorizado de tener ese síndrome del impostor al revés. Tenía éxito mientras las personas que más amaba seguían diciéndome que estaba fracasando.
Las lágrimas de mamá ahora fluían libremente. Papá parecía que le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La doctora Morrison me ayudó a entender que no podía controlar sus percepciones, solo mi reacción a ellas. Ella fue quien sugirió que dejara de intentar demostrarles mi valía. Fue entonces cuando realmente comencé a prosperar. De hecho, cuando dejé de importarme si creías en mí, tomé un sorbo de agua, mi garganta seca de tanto hablar. El proceso de venta tomó 4 meses. Tuvimos 3 empresas diferentes interesadas en adquirirnos. La guerra de ofertas que resultó empujó el precio más alto de lo que jamás soñamos. Nuestro abogado, Thomas Mackenzie, que resultó ser compañero de la Facultad de Derecho de Princeton tuyo, papá, nos dijo que habíamos construido algo extraordinario. Papá hizo una mueca al mencionar su alma mater. Su vieja red de contactos, que tanto valoraba, había validado mi éxito y él se lo había perdido por completo. Podríamos haber vendido por 6 millones, pero Angela y yo nos mantuvimos firmes. Sabíamos nuestro valor. Sabíamos que lo que construimos era especial, y teníamos razón. La oferta final fue de 2 millones con garantías para nuestros empleados y la preservación de la cultura de nuestra empresa. Abrí el contrato en mi teléfono, aunque esta vez no lo pasé para que lo vieran. Lloré cuando firmé los papeles. No porque estuviera triste por soltarlo, sino porque había demostrado que todos estaban equivocados. Todos excepto Tyler y Angela. Construí algo real, algo valioso, algo que sobreviviría a mi participación en ello. Nathan me miraba con algo parecido al asombro. Jessica no tenía idea. Ninguno de nosotros la tenía. Ese es el punto, Nathan. No lo sabías porque nunca preguntaste. Ninguno de ustedes lo hizo. Todos estaban tan cómodos con sus suposiciones que nunca las cuestionaron. Me levanté necesitando moverme, caminar. El comedor de repente se sintió demasiado pequeño. Después de que se finalizó la venta, pasé una semana solo en una cabaña al norte. Solo yo, tratando de averiguar qué venía después. Había logrado este enorme objetivo. Tenía más dinero del que jamás soñé, pero me sentía vacío porque no tenía a nadie con quien realmente compartirlo. Tyler comenzó a protestar, pero negué con la cabeza. Tú estuviste ahí para mí, Ty, y te amo por eso. Pero no es lo mismo que tener a toda tu familia celebrando contigo. No es lo mismo llamar a mamá para compartir buenas noticias y que ella realmente entienda lo que significa. No es lo mismo que papá diga que está orgulloso. Mi voz se quebró en esa última palabra. Me dije a mí misma que ya había superado la necesidad de su aprobación, pero claramente una parte de mí todavía la necesitaba. Pensé en no venir hoy. Tyler trató de convencerme de que no viniera. Dijo que ustedes no merecían otra oportunidad. Pero necesitaba saber una última vez si algo había cambiado, si había alguna posibilidad de que pudieran verme de manera diferente. Hice un gesto hacia la mesa, hacia los restos de la cena, y las caras conmocionadas que me miraban. Esta es mi respuesta. Nada había cambiado hasta que yo forzara el cambio. Ustedes están perfectamente felices continuando con los mismos patrones, las mismas bromas a mi costa, la misma actitud desdeñosa hacia mi vida. El tío Kate finalmente habló. Jessica, por lo que valga, siempre pensé que tuviste agallas al dejar la compañía de Philip. No mucha gente habría tomado ese riesgo. Entonces, ¿por qué nunca lo dijiste? ¿Por qué te reías junto con todos los demás? No tuvo respuesta para eso. Ese es el problema con familias como la nuestra. Todos siguen la corriente para llevarse bien. Nadie quiere causar problemas o señalar el mal comportamiento porque podría hacer las cosas incómodas. Bueno, yo he terminado de proteger la comodidad de todos a expensas de mi propia dignidad. Caminé hacia la ventana, mirando la nieve que seguía cayendo constante e implacable. Tengo un inversionista que quiere respaldar mi próximo proyecto. Me están ofreciendo 1.5 millones de capital inicial para un nuevo estudio creativo. Angela y yo lo estamos considerando, pero esta vez vamos a ser selectivas. Solo queremos trabajar con clientes que compartan nuestros valores, que traten bien a las personas, que se preocupen por la calidad sobre la cantidad. Me di la vuelta para enfrentarlos. También estoy en conversaciones para enseñar un curso en la Escuela de Negocios de la Universidad de Michigan. Quieren que comparta mi experiencia construyendo una agencia boutique desde cero. Yo enseñando a futuros emprendedores, la misma mujer que todos ustedes pensaron que era un fracaso. La ironía no se le escapó a nadie. Me han ofrecido puestos en la junta directiva de 2 organizaciones de marketing diferentes. Me han pedido que hable en 3 conferencias de la industria el próximo año. Tengo oportunidades que nunca imaginé y todas llegaron porque ignoré a las personas que decían que no podía hacerlo. Regresé a la mesa pero no me senté. Así que cuando salga de aquí esta noche volveré a mi condominio que poseo completamente. Me serviré una copa de vino que cuesta más de lo que solía ganar en una semana en mi primer trabajo. Llamaré a Angela y nos reiremos de todo esto porque ella me ha visto lidiar con su rechazo durante 4 años y sabe lo que este momento significa para mí. El silencio de papá fue respuesta suficiente. Dejé de intentar defenderme porque no importaba lo que dijera.
Todos ustedes habían decidido quién era yo y nada de lo que pudiera decir cambiaría eso. Así que los dejé pensar lo que quisieran mientras yo construía algo real. Madison se había puesto pálida. 8 millones, 8.2. Después de impuestos, honorarios legales y dividir con Angela, me quedé con poco menos de 3 millones. Ya he invertido la mayor parte en una cartera diversificada, compré un condominio en Ann Arbor de Condado y establecí un fondo fiduciario para los futuros hijos de Tyler, si es que llega a tener alguno. Mi hermano casi se atraganta con su pastel. ¿Tú hiciste qué? Fuiste el único que creyó en mí. La única que preguntó cómo iba realmente el negocio, que celebró cuando conseguimos un cliente importante que realmente se preocupaba. Parecía justo. El peso de lo que acababa de revelar empezaba a asentarse alrededor de la mesa. Podía ver los cálculos ocurriendo detrás de los ojos de todos. La reevaluación de 4 años de suposiciones y burlas. Quiero contarles sobre algunos momentos específicos, continué sin estar listo para soltarlos todavía. Momentos que habrían significado todo si hubiera podido compartirlos con ustedes. Abrí mi galería de fotos, desplazándome hasta una imagen de hace 2 años. Este fue el día en que supimos que habíamos ganado el premio a la excelencia de pequeñas empresas de Michigan. Angela y yo estábamos en una conferencia en Lansing cuando lo anunciaron. Vencimos a otras 200 empresas. Llamé a Tyler inmediatamente y él manejó 1 hora y media para celebrar con nosotros. Tyler asintió, recordando. No llamé a nadie más de la familia porque sabía lo que pasaría. Papá habría encontrado una forma de minimizarlo. Lorraine habría hecho algún comentario sobre trofeos de participación. Madison habría preguntado si pagamos por el premio, así que celebré con el único miembro de la familia que realmente le importaba. La acusación quedó flotando en el aire, aguda e innegable. Aquí hay otra. Pasé a una foto diferente. Este fue el día de apertura de nuestra oficina en Chicago. Trabajamos durante 8 meses para hacer realidad esta expansión. El arrendamiento, las contrataciones, la logística, todo se unió. Fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. La foto mostraba a Angela y a mí cortando una cinta rodeados por nuestro nuevo equipo de Chicago. Todos sonriendo. Pasé por delante de esta casa esa noche en mi camino a casa desde el aeropuerto. Las luces estaban encendidas. Podía ver a todos cenando. Casi me detengo, casi entré a compartir la noticia. Pero seguí manejando porque sabía que entraría a una habitación llena de personas que fundamentalmente no creían en mí. La mano de mamá tembló al alcanzar su copa de vino. ¿Sabes cómo se siente tener estas cosas increíbles sucediendo en tu vida y nadie con quien compartirlas excepto un hermano y un socio comercial? Sentirse como un huérfano aunque toda tu familia esté viva y bien. Jessica, cariño, mamá comenzó pero yo seguí adelante. 3er año conseguimos un contrato con Riverside Manufacturing. Querían un rebranding completo, nuevo sitio web, contenido de vídeo, fotografía para su catálogo, todo el paquete. Era un contrato de 6 cifras, nuestro más grande en ese momento. Miré directamente a papá. Nos eligieron sobre la agencia con la que tu empresa suele trabajar. Dijeron que nuestro portafolio mostraba más creatividad y nuestra propuesta demostraba mejor comprensión de sus necesidades. Tus competidores pensaron que yo era lo suficientemente talentosa para contratar. Mi propio padre pensó que yo era una parásita. El color que había regresado al rostro de papá se desvaneció nuevamente. Ejecutamos ese proyecto impecablemente. Terminamos por debajo del presupuesto, finalizamos antes de lo programado, superamos sus expectativas tan completamente que nos dieron referencias a otras 3 compañías manufactureras. Ese contrato básicamente financió nuestra expansión a Columbus. Nathan silbó bajito. Eso es un desarrollo empresarial impresionante. Fue un buen trabajo. Trabajo del que estaba orgullosa. Trabajo que demostraba que sabía lo que estaba haciendo. Hice una pausa. Tengo la carta de agradecimiento del CEO de Riverside enmarcada en mi oficina. Es una de mis posesiones más preciadas porque validaba todo lo que Angela y yo estábamos tratando de construir. Pasé más fotos. Esta fue nuestra fiesta navideña de la empresa en el 3er año. Alquilamos un restaurante, dimos bonificaciones a todos, celebramos nuestros éxitos juntos. Estas personas se convirtieron en mi familia. Mi familia laboral, claro, pero celebraron mis victorias, me apoyaron en los desafíos, creyeron en mi visión. La foto mostraba un salón lleno de gente feliz, Angela y yo en el centro, genuinamente alegres. Pasé la Nochebuena de ese año con Angela y su esposa en lugar de venir aquí. ¿Recuerdas, mamá? Estabas molesta porque me lo perdí. Pero no podía enfrentar otra fiesta siendo tratada como la vergüenza de la familia. Así que fui a donde me valoraban. Recuerdo haberme sentido herida, dijo mamá suavemente. No entendía por qué elegías estar con compañeros de trabajo en lugar de con la familia. No eran solo compañeros de trabajo, mamá. Eran personas que me respetaban, que veían mi valía, que no necesitaban que me demostrara a mí misma cada día. Puedes entender por qué eso era más atractivo que venir aquí.
Ella asintió, lágrimas corriendo por su rostro otra vez. El año pasado, el cuarto año, una revista nacional se acercó a nosotras para una entrevista. Estaban haciendo un reportaje sobre mujeres emprendedoras exitosas menores de 40 años. Entrevistaron a Ángela y a mí, recorrieron nuestras oficinas, hablaron con nuestros empleados. El artículo se publicó en septiembre. Lo busqué en mi teléfono, un reportaje lujoso con fotos profesionales de nosotras. Compré 10 copias de esa revista. Tenía todo un plan para repartirlas en acción de gracias para finalmente mostrarles a todos lo que había logrado. Pero cuando llegué aquí el año pasado y escuché los mismos chistes de siempre, vi las mismas actitudes desdeñosas, las dejé en mi auto. Tyler apretó mi mano otra vez. Él sabía de las revistas, me había ayudado a recogerlas de la librería. Le di una a Tyler. Tiré el resto porque, ¿qué sentido tenía? Todos ustedes habían decidido quién era yo, y ninguna cantidad de evidencia iba a cambiar sus opiniones. La tía Lorraine también estaba llorando ahora. Su maquillaje cuidadosamente aplicado corría por su rostro. El artículo hablaba de cómo construimos la empresa desde cero, nuestra filosofía de valorar a las personas por encima de las ganancias, nuestro compromiso con prácticas comerciales éticas. Nos llamaron el futuro de las agencias boutique. Pero mi propia familia pensaba que era una fracasada viviendo de limosnas. Dejé mi teléfono boca arriba, el artículo aún visible en la pantalla. Cuando empezaron a llegar las ofertas de adquisición, Ángela y yo tuvimos largas conversaciones sobre si vender o no. Construimos algo especial, y dejarlo ir se sentía como renunciar a un hijo, pero ambas estábamos exhaustas por el ritmo, y las ofertas eran demasiado buenas para ignorarlas. Abrí los correos electrónicos de las negociaciones, aunque no compartí detalles específicos. 3 empresas diferentes nos querían. Las enfrentamos entre sí, elevamos el precio. Nuestro abogado, tu viejo amigo de Princeton Thomas Mackenzie, papá, dijo que negociamos como veteranas. No podía creer que nunca hubiéramos vendido una empresa antes. La expresión de papá era ahora indescifrable, cuidadosamente neutral. Las negociaciones finales tuvieron lugar durante 2 días en una sala de conferencias en el centro de Detroit. Ángela y yo, nuestro abogado, su equipo, ida y vuelta en términos y condiciones. Luchamos por nuestros empleados, nos aseguramos de que serían atendidos. Luchamos por nuestros clientes. Aseguramos que la calidad del servicio seguiría siendo alta. Solo entonces hablamos del precio. Todavía puedo sentir la tensión de esas reuniones. El peso de cada decisión. Cuando finalmente aceptaron nuestros términos, 8.2 millones más garantías para empleados y clientes. Ángela y yo salimos de la sala de conferencias y simplemente nos quedamos en el pasillo tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sonreí al recordarlo. Thomas salió y nos encontró allí paradas, mirándonos la una a la otra. Dijo, ustedes dos acaban de convertirse en mujeres muy ricas. Tal vez celebrar un poco. Así que fuimos al elegante restaurante italiano de la calle, pedimos el vino más caro del menú e intentamos asimilar lo que habíamos logrado. Eso debió ser surrealista, dijo Nathan, completamente absorto en la historia ahora. Lo fue. Habíamos empezado solo con una idea y determinación. $5,000 prestados, tarjetas de crédito al límite e innumerables noches sin dormir, y ahora éramos millonarias. No se sentía real. Miré alrededor de la mesa de nuevo, asegurándome de tener la atención de todos. La cuestión es, el dinero es bueno. No voy a fingir que no lo es, pero lo que importa más es que demostramos que se podía hacer. 2 mujeres con un sueño y ética de trabajo construyeron algo desde absolutamente nada y lo convertimos en millones. No necesitamos la empresa de papá, ni sus conexiones, ni su aprobación. Lo hicimos nosotras mismas. Esa última parte iba dirigida directamente a mi padre, que parecía querer que el suelo se lo tragara entero. Después de que se cerró la venta, me tomé 2 semanas libres. Las primeras vacaciones reales que me tomé en 4 años. Fui a Islandia, caminé sobre glaciares, vi la aurora boreal, tuve tiempo para pensar en lo que venía después. Les mostré fotos de ese viaje, paisajes hermosos, y yo luciendo genuinamente en paz. Ahí fue donde decidí que ya no iba a ocultar mi éxito. No iba a proteger sus sentimientos fingiendo ser menos de lo que era. Había terminado de ser pequeña para que ustedes pudieran sentirse grandes. El silencio que siguió fue absoluto. Así que vine aquí esta noche con una decisión que tomar. O ustedes me tratan diferente por su cuenta, demostrando que tal vez, solo tal vez, habían crecido y cambiado, o yo forzaría la situación contándoles la verdad. Claramente tuvo que ser lo último. Mamá finalmente encontró su voz. Jessica, cariño, no tenía idea de que las cosas estaban yendo tan bien. Sé que no lo hiciste, mamá, pero tampoco preguntaste. No de verdad. Preguntaba si necesitaba ayuda, si estaba pasando por dificultades, si quería regresar a trabajar para papá. Nunca preguntaste si estaba teniendo éxito. La mesa había quedado en completo silencio.
Incluso el tío Kate, que solía tener una opinión sobre todo, miraba fijamente su vino como si contuviera los secretos del universo. Permítanme pintarles un cuadro de los últimos 4 años desde mi perspectiva, continué. Cada día de Acción de Gracias a Navidad, cada asado de verano al que asistía, sabía que sería objeto de burlas. Sabía que papá me llamaría parásito, vago o estúpido. Sabía que Lorraine preguntaría sobre mi pequeño pasatiempo con esa sonrisa condescendiente, sabía que Madison haría bromas sobre lo pobre que estaba. Miré a cada uno de ellos a su vez. Lo soporté porque son mi familia. Y seguí esperando que tal vez eventualmente se darían cuenta de que estaban equivocados sobre mí. Que tal vez se disculparían. Que tal vez me verían como alguien más que su decepción colectiva. Jessica, comenzó papá, pero levanté mi mano. No he terminado. La ironía es que mi pequeña cosa de la fotografía terminó siendo más exitosa que cualquier cosa que podría haber hecho en tu empresa, papá. Fuimos rentables en 18 meses. Ganamos premios de la industria. Fuimos destacados en la revista Entrepreneur y en Forbes. Nuestra tasa de retención de clientes fue del 94% y nuestras puntuaciones de satisfacción de los empleados estaban por las nubes. Abrí un archivo más en mi teléfono. Esta es la carta de oferta que recibí la semana pasada. Hartman & Associates, una de las firmas de marketing más grandes del país, quiere que les consulte. $200,000 por un contrato de 6 meses con posibilidad de extensión. Específicamente quieren mi experiencia en la construcción de agencias boutique y escalarlas eficientemente. Nathan soltó un silbido bajo. Les cuento todo esto no porque quiera regodearme, aunque admito que hay cierta satisfacción en demostrarles que estaban equivocados. Se lo digo porque quiero que entiendan el costo de su desprecio. Durante 4 años no tuve apoyo familiar en mi éxito. Nadie con quien celebrar excepto Angela y Tyler. Ni padres orgullosos en eventos de la industria. Ni familiares presumiendo de mí con sus amigos. Mi voz se quebró ligeramente, pero seguí adelante. Ustedes me quitaron eso. Me quitaron la alegría de compartir mis logros con las personas que se suponía que más me amaban. ¿Y para qué? ¿Para que papá pudiera sentirse superior? ¿Para que Lorraine se sintiera mejor con sus propias decisiones? ¿Para que Madison tuviera a alguien a quien menospreciar? Mamá estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Tyler extendió la mano y tomó la mía. Los perdono, dije, y lo decía en serio. Los perdono a todos porque aferrarme al enojo solo me haría daño a mí. Pero quiero que sepan que las cosas son diferentes ahora. Ya no soy el saco de boxeo de la familia. Ya no soy la persona a la que pueden burlarse para sentirse mejor ustedes mismos. Me levanté empujando mi silla hacia atrás. Vine hoy porque quería darles una oportunidad más. Quería ver si alguien me trataría diferente, me haría preguntas genuinas sobre mi vida, mostraría interés real. En cambio, recibí el mismo trato que he tenido durante 4 años. Así que ahora conocen la verdad, y pueden decidir qué hacer con ella. Espera, dijo papá, poniéndose de pie también. Su rostro aún estaba rojo, pero algo había cambiado en su expresión. Jessica, yo no sé qué decir. Ven, no digas nada ahora. Piensa en ello. Piensa en la hija que te convenciste de tener versus la hija que realmente está sentada en tu mesa. Piensa en lo que perdiste por estar tan decidido a verme como un fracaso. Tomé mi abrigo del perchero. Tyler, te escribiré después. Mamá, gracias por la cena. A todos los demás, feliz Navidad. El viaje de regreso a mi condominio debería haberme hecho sentir triunfante, pero en su mayoría me sentí vacío. Había imaginado ese momento durante meses, planeado exactamente lo que diría, cómo revelaría mi éxito. La realidad fue más desordenada, más triste de lo que esperaba. Mi teléfono comenzó a vibrar antes de que llegara a casa. Mensajes de mamá, de Nathan, incluso uno de Madison que solo decía, mierda santa. Los ignoré a todos hasta que estacioné en mi garaje, sentada en la oscuridad de mi BMW pagado. El mensaje de Tyler fue el único que abrí. Eso fue lo más genial que he visto. Además, gracias por el fondo fiduciario. Necesitamos hablar. Te quiero. Sonreí por primera vez en horas. Lo que estoy aprendiendo sobre la venganza es que no se siente como esperas. Solté mi bomba, vi cómo se les caía la mandíbula como quería. Y sin embargo, no me sentí victoriosa. Me sentí cansada. Mi teléfono sonó. El nombre de papá en la pantalla. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. Jessica. Su voz era áspera. Necesito decir algo. Estoy escuchando. Me equivoqué en todo. Estaba tan enojado cuando dejaste la empresa. Sentí que me rechazabas todo lo que había construido. Lo tomé personal cuando no lo era. Y luego fui demasiado orgulloso para admitir que estaba equivocado, así que seguí empeñándome más. Hizo una pausa y pude escucharlo respirar. Recibí tu cheque hace unos 3 años y medio.
Donna lo puso en mi escritorio con una nota sobre lo impresionada que estaba de que lo hubieras pagado tan rápido. Lo tiré en un cajón y nunca lo mencioné porque significaba que tendría que admitir que te estaba yendo bien y yo era demasiado terco. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque acabo de pasar 20 minutos siendo gritado por tu madre y ella tiene razón. He sido un padre terrible para ti. Dejé que mi ego destruyera nuestra relación y arrastré al resto de la familia conmigo. Cerré los ojos, apoyando la cabeza contra el volante. No sé si puedo perdonarte ahora mismo, papá. No inmediatamente. No te pido que lo hagas. Pregunto si hay alguna posibilidad de que algún día podamos arreglar esto. Tal vez. Pero requeriría un cambio real, no solo palabras. Requeriría que me trataras con respeto, que reconocieras lo que hiciste y que aceptaras que mi camino fue diferente al tuyo, pero igualmente válido. ¿Puedo hacer eso? Quiero hacer eso. Entonces veremos. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez se sentía diferente, más limpio, de alguna manera. En las siguientes semanas, las cosas cambiaron de formas que no había anticipado. Mamá llamaba cada pocos días preguntando sobre mis planes, mi trabajo de consultoría, mi vida. Preguntas reales, interés genuino. Almorzamos 2 veces, solo nosotras dos, y se disculpó por no haberme defendido más. Tyler y yo nos reunimos con un asesor financiero para establecer su fideicomiso correctamente. Lloró cuando se dio cuenta de cuánto había apartado para él, me dijo que no tenía que hacer eso. Le dije que la familia debería apoyarse mutuamente, y que él me había apoyado cuando nadie más lo hizo. Nathan se acercó para disculparse por permanecer en silencio durante las reuniones familiares. Explicó que siempre había admirado mi valentía por dejar la empresa de papá, pero que tenía demasiado miedo para decirlo. Empezamos a tomar café una vez por semana. Madison envió un correo electrónico largo y divagante que era mitad disculpa, mitad excusa. Respondí educadamente, pero mantuve mi distancia. Algunas relaciones no valían la pena reconstruirlas. La tía Lorraine nunca se disculpó. No esperaba que lo hiciera. Papá y yo nos encontramos para cenar en enero, un mes después de Navidad. Estaba tenso, incómodo, claramente no acostumbrado a ser el que la había regado. Pero escuchó cuando hablé del negocio, de lo que construí. Hizo preguntas que demostraban que en realidad había investigado mi empresa, leído artículos sobre la venta. Estoy orgulloso de ti, dijo durante el postre. Debí haber dicho eso hace 4 años. Sí, debiste. ¿Puedo preguntar qué harás ahora? Sonreí. Angela y yo estamos pensando en comenzar algo nuevo, más pequeño esta vez, más boutique. Extrañamos el trabajo creativo, los proyectos prácticos. La consultoría está bien, pero no es lo mismo que construir algo desde cero. Eso suena como tú. Hizo una pausa. Si alguna vez necesitas consejo de negocios, quiero decir, estaré feliz de ayudar. Sin compromisos. Lo tendré en cuenta. No fue perfecto. No nos convertimos de repente en una familia feliz sin problemas, pero fue mejor. Y mejor era algo. El contrato de consultoría con Hartman se convirtió en un compromiso de tiempo completo. Viajé a sus oficinas en Boston y San Francisco, los ayudé a reestructurar su división boutique, capacité a su equipo directivo en cómo escalar manteniendo la calidad. Me ofrecieron un puesto permanente con un salario que me hizo saltar las lágrimas, pero lo rechacé. Angela y yo lanzamos nuestro nuevo proyecto en marzo, un estudio creativo enfocado en narrativas de marca estilo documental. Lo mantuvimos pequeño, solo nosotros dos y un puñado de freelances de confianza. En 3 meses, teníamos una lista de espera de clientes. Compré un auto nuevo a mamá para su cumpleaños, algo que había mencionado querer, pero que nunca se compraría ella misma. Lloró en mi entrada por 10 minutos. Tyler se graduó con su maestría y fue contratado en una empresa tecnológica en Detroit. Celebramos con costosos filetes y vino barato, riéndonos de lo lejos que habíamos llegado ambos. Papá empezó a presentarme a sus socios comerciales como mi hija, la exitosa empresaria. La primera vez que lo hizo casi lo corregí, casi señalé la ironía, pero lo dejé pasar. La gente cambia a veces lenta y perfectamente, pero aún así. Para cuando llegó la Navidad otra vez, casi un año después de mi dramática revelación en la cena, las cosas se veían diferentes. Nos reunimos en la misma casa alrededor de la misma mesa, pero el ambiente había cambiado. Papá me preguntó sobre mi nuevo negocio con interés genuino. Mamá les mostró a todos fotos de nuestras citas de almuerzo en su teléfono. Tyler trajo a su novia, a quien mamá amó de inmediato. Nathan y yo ahora teníamos chistes privados. Madison fue educada pero distante. Bien por mí. Cuando Lorraine hizo un comentario sarcástico sobre aquellos de nosotros que tenemos trabajos de verdad, papá en realidad la interrumpió. Lorraine, ya es suficiente. Jessica ha construido 2 negocios. Exitosos desde cero. Eso es más de lo que la mayoría de la gente logra en toda una vida. La mesa quedó en silencio, pero esta vez era el buen tipo de silencio. El tipo que viene de la sorpresa en lugar de la crueldad.
Después de la cena, papá me llevó a un lado. Sé que no lo digo lo suficiente, pero realmente estoy orgulloso de ti. No solo por el dinero, no solo por el éxito, por el hecho de que lo hiciste a tu manera a pesar de todo. Gracias, papá. Y lo siento por todo. Por ser demasiado testarudo para ver lo que tenía justo enfrente. Lo sé. Luego me abrazó, torpe y rígido porque no éramos de abrazarnos, pero genuino. Lo abracé de vuelta. Mientras conducía a casa esa noche, con la nieve cayendo suavemente sobre el parabrisas, pensé en la venganza y la redención. En el momento en que solté mi bomba en la cena del año pasado, viendo cómo sus caras cambiaban al darse cuenta de lo equivocados que habían estado. En ese momento se había sentido necesario, y tal vez lo fue. A veces la gente necesita ser sacudida para ver su propio comportamiento. A veces tienes que demostrar tu valía antes de que te escuchen. Pero la verdadera victoria no estuvo en su sorpresa o vergüenza. Estuvo en este viaje de regreso a casa después de una cena familiar donde me trataron con respeto, donde reconocieron mis logros, donde ya no fui el saco de boxeo. La verdadera victoria fue construir una vida de la que me sentía orgulloso, sin importar si alguien más la entendía. La verdadera victoria fue saber que lo hice a mi manera, bajo mis condiciones, y que tuve éxito. Todo lo demás eran solo detalles.